Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, Claudia, sí. Hola, Sofía. Josefina está por ahí. De mis alumnos de Comisión 1, a ver. Algunos más ya voy a ver. Valeria cursó, si no me equivoco, penal parte general, ¿no? Así es. Bueno, me alegra verlo acá, verla así. Muchas gracias. Y después, como siempre, a ver, vamos, total, todavía tengo unos minutos por la parte de la segunda parte. Veo a Pablo Chatrut, que lo recuerdo porque fue por el apellido, como debe ser pariente del jugador de Racing Club de Avellaneda, pero yo hoy les voy a robar poco de su tiempo. Me quedaba ver nada más que injurias y toda la problemática o toda la temática de... Sí, ya sé, Sofía se ríe porque dice, les voy a robar poco tiempo y voy a terminar hablando 1 hora y media o 2 horas. No, prometo que va a ser corto. Toda vez que... Yo pienso como sos. ¿Quién está en la Secretaría Académica? El único, el mejor. No. No me haga hablar, Juan Manuel, no me haga hablar. Si quiere, ya déjeme a mí como anfitrión y puede ir retirarse a seguir haciendo sus quehaceres. Guarda con el azúcar y el café y todo ese tema, esa temática. Hasta luego. Hasta luego, caballero. Bien. Yo lo que le pido es que lo que hacemos siempre, por si alguno de la Comisión 1 no lo sabe, cuando quieran hacer una pregunta, párenme y pregúntenme, porque a mí responder el chat se me va a complicar. Se me va a complicar, no, se me complica. O sea que necesito ese tipo de colaboración respecto de ustedes, ¿ok? Bien, a ver. Si a mí no me había quedado, o sea, si no me equivoco, ustedes me lo podrán decir, nosotros nos quedaba pendiente tratar la problemática del delito de injuria en adelante, ¿no es cierto? Exacto. Y con eso ya terminan, y el parcial es el día, para ustedes, el día martes. Bien, con más razón. Sí, con más razón no les quiero sacar mucho tiempo porque me imagino que estarán en una fructuosa intensidad respecto de sus estudios, ¿no? Perdón la risa. Son mis nervios, que me imagino que serán parecidos a los de ustedes. Bien. Bueno, vamos a adentrarnos en la problemática de las injurias y si tienen alguna duda o una cosa me van parando y me van diciendo explícame o tratemos de verlo de otra manera esta temática. Es bastante sencillo lo que nos toca, teniendo en cuenta o tomamos como base todo lo que vimos la clase anterior. O sea que vamos a adentrarnos en la temática del artículo 110 que para evitar, porque si bien Valeria sé que sí, veo por ahí un código penal, Josefina sé que lo tiene, Sofía también y Mónica o alguien más que son de la primera página, pero lo leo yo lo hago rápido, así vamos dándole al tema. El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de 1.500 pesos a 20.000. Y aquí comienzan las temáticas que vamos a tratar de desentrañar. En ningún caso configurará delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán, prestenle atención a esta parte, tampoco configurarán delito de injuria los calificativos lesivos de honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público. ¿Bien? Bien. Entonces, podríamos decir,
para empezar a tratar esta temática, que el legislador constitucional, mediante la reforma de la ley 26.561, vuelve a pecar y tratar a la injuria de manera amplia y genérica, podríamos decir, y no sin temor a equivocarnos, en una primera aproximación a una definición que podemos entender por injuria cualquier afectación dolosa del honor. El bien jurídico protegido, como ya lo venimos viendo, es el honor, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo. ¿Se acuerdan? Tengan muy presente cuando vean delitos contra el honor esta diferenciación entre honor subjetivo, que habíamos dicho o nos habíamos puesto de acuerdo que podíamos delimitarlo como la autoestima, y el honor objetivo al que habíamos hecho referencia, que se refiere a la reputación o al prestigio que goza una persona. Bien, la doctrina mayoritaria entiende que cuando hablamos de injuria nos estamos refiriendo a aquella manifestación de irreverencia o menosprecio, pero no a cualquier menosprecio, ¿no?, de la personalidad, sino aquella que se dirige concreta y directamente contra el honor de una persona. ¿Bien? Perdón. Voy a utilizar bibliografía clásica. Por ejemplo, Soler entendía que respecto de la injuria, la misma importaba una exteriorización de un pensamiento lesivo del honor ajeno, pero que ha de tratarse a algo atinente a la persona misma. No, y él hacía en su ejemplificación, él decía que debía referirse a la persona y no a la obra de la persona. Núñez, otro autor también clásico podríamos decir, manifiesta o entiende que hay injuria cuando hay un concreto ataque directo a la honra o al crédito de otro. Bueno, vamos a adentrarnos en la... ¿Voy bien? Gracias. Vamos a adentrarnos a la problemática del tipo objetivo. Si ustedes leen el tipo penal del artículo 110, van a ver que el tipo penal describe dos formas comisivas, o, dicho desde otro punto de vista, podríamos decir que son dos las acciones típicas que revelan la figura. Estamos hablando de deshonrar y desacreditar. Deshonrar lesiona, y ahí podemos hacer esta diferenciación. Deshonra aquella acción que lesiona el aspecto subjetivo del honor, la autoestima de la persona, y desacredita aquella que realiza una manifestación que hiere o que lesiona el honor objetivo, a saber, estamos hablando de la reputación o el prestigio. Ustedes pueden tomar cualquier diccionario, tomen que generalmente cuando se escribe en doctrina, se toma el de la Real Academia Española, y van a ver que medianamente dice que deshonrar significa escarnecer o despreciar a alguien con ademanes, actos ofensivos o indecentes. En cambio, desacreditar ya se refiere a disminuir o quitar, dice, la reputación de alguien o el valor o la estimación de alguien. Podríamos decir que este delito se establece mediante la ofensa que se dirige a la honra. Esto es una violación al derecho de la persona a que se respete, dicho de otra manera, su personalidad según las cualidades que ella misma se asigne. Lo lesionado, en el caso de la deshonra, vuelvo a repetir, es el honor subjetivo.
A ver, respecto de la deshonra, podemos decir que no necesariamente se exige la presencia del agraviado, ni que la ofensa que se dirija sea dirigida directamente, pero sí se requiere, sobre todo estamos hablando del honor subjetivo, sí se requiere que llegue a su conocimiento, pues sólo así, ¿no es cierto? Es la única forma de si yo me siento deshonrado, es si tomo conocimiento que alguien ha realizado una manifestación que importa respecto de mi persona, una acción que lesiona mi autoestima. En cambio, en la segunda forma, es el mismo constitutivo de una lesión respecto del crédito. La acción se materializa mediante, podríamos decir, la violación que se realiza en el derecho de una persona de exigir que terceros no puedan no puedan formarse una opinión equivocada de él mediante este tipo de manifestaciones. ¿Está? Por eso, la segunda parte, o sea, la segunda forma comisiva, generalmente, a ver, algunos dicen que la primera forma comisiva también se denomina contumelia, y la segunda forma comisiva, hablamos específicamente de difamación. Es lo que comúnmente venimos diciendo que es la desacreditar. No exige tampoco la presencia ni el conocimiento del ofendido, pero sí requiere el tipo que esta ofensa trascienda a terceros frente a los cuales se menoscabe la honra de esta persona. Bien. Por último, quiero decir respecto de esto que debe tener el carácter, la referencia que se hace, debe tener, o sea, la referencia respecto de la deshonra o la desacreditación, perdón, tiene que tener un carácter imputativo. En el sentido, cuando hablo de carácter imputativo, tengo en cuenta de atribuir una calidad, una costumbre o una conducta apreciables como disvaliosa o como peyorativa. ¿Se entiende? No cualquier situación. A ver, en mi caso, que me digan que soy de baja estatura, no lo puedo tomar ni como un descrédito ni como una deshonra. Es una circunstancia objetiva. ¿Está? Bien. Sigo haciendo hincapié en lo que específicamente establece el tipo como circunstancias las cuales no podrán ser tenidas en cuenta como conductas que desacrediten o deshonren, aquellas que tengan que ver a asuntos de interés público, ¿no? Porque específicamente dice, el que intencionalmente deshonrar o desacreditar a una persona física, en ningún caso configurará delito de injuria las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. ¿Se entiende esta situación? No pueden, si son referidas a cuestiones de interés público, no entran dentro del tipo, porque no se da uno de los requisitos del tipo objetivo. Y si las mismas no son asertivas, y ya vimos cuando una expresión es asertiva, dubitativa o referida en forma potencial, ¿no? Todos me hacen así, al menos los que me dan el honor de prender la cámara, pero si me quiero quedar tranquilo y a alguna le pregunto, ¿me podría más o menos dejar tranquilo? Afirmar algo, decir algo asertivo es decirlo afirmándolo, seguro Ajá, es. perfecto. Y ¿Se se acuerdan relaciona con que? la doctrina de la real malicia, porque tiene que ser en Bien, potencia o no nombrar a la persona. potencial. Y La con eso. manifestación tiene que ser de carácter potencial y no asertivo y no referirse a una persona determinada. Gracias, Josefina. Bien intencionada tu aclaración. ¿Está? Y se acuerdan que yo sigo insistiendo, Maestrito Ciruela, acuérdense que las situaciones referidas a
cuando habla de asuntos de interés público, no tienen que ver lógica y necesariamente con las situaciones que hagan a los poderes del Estado y si no pueden darse en instituciones ¿se acuerdan que hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de superiores tribunales provinciales que establecen que puede darse estas situaciones en, por ejemplo, clubes, en instituciones gremiales y demás? Bien. Vamos a otro de los componentes que integran el tipo objetivo. ¿Quién puede ser sujeto activo? Puede ser cualquier persona que realiza o materializa la acción típica de deshonrar o desacreditar a otro. Bien, como nada más puedo ver los que veo en cámara, ¿alguien quiere decir hay que tener cuidado con algo respecto de quién puede ser sujeto activo? Lo vimos ya en el tipo de calumnia. Bueno, vamos. Los menores, Cualquier persona. No. Eso sería en el caso de quién puede ser sujeto pasivo. La problemática es... No, estoy hablando de sujeto activo. El sujeto activo para mí puede ser cualquier persona. Debe tenerse en cuenta que hay algunas personas que gozan de una protección especial. Menos los legisladores. Tal cual. Tengan presente, si alguien les pregunta de forma insidiosa esta referencia del tipo objetivo, que hay personas que tienen una protección especial tomando como base o teniendo en cuenta cuál es el ejercicio de la función que representa. Senadores, diputados, los magistrados del Ministerio Público, tanto fiscal como la defensa y el defensor del pueblo. Bien, respecto de eso, respecto del sujeto activo, ¿no? Cualquier persona guarda, para distinguirse en su nota o para distinguir en su conocimiento, hagan esta salvedad respecto del sujeto activo. Respecto del sujeto pasivo, es aquel a quien se deshonra y a quien se desacredita, es decir, la persona a quien se le imputan, diciendo de esta manera, estas cualidades, costumbres o conductas disvaliosas o peyorativas, ¿no es cierto?, con independencia de las cuales éticas o morales que esta persona posea. Y ya habíamos hablado de estas situaciones en las cuales, mediante las reformas que se han introducidas a este título, no hay personas que carezcan de honor. Por consiguiente, cualquier persona puede ser sujeto pasivo, con independencia, esto ya lo vimos también, de quien ejerza su ejercicio y o representación. Bien, respecto de otra circunstancia a tener en cuenta dentro del tipo objetivo, es que cuáles son los medios comisivos para materializar las acciones dispuestas en el tipo penal del 110. Según la nueva redacción, el tipo penal no establece ningún medio específico. Por consiguiente, podemos considerar que las acciones previstas pueden desplegarse de cualquier tipo, ya sea verbalmente, por escrito. También se ha admitido que se pueden dar estas expresiones mediante acciones gráficas o simbólicas. Algunos hasta establecen que estas acciones pueden materializarse con gestos o con hechos. O sea que, en definitiva, es amplia la forma de medios comisivos mediante los cuales puede realizarse esta acción. Bien, tipo subjetivo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado cuando hablábamos de calumnia? Dijimos que el tipo subjetivo, ¿no?, era asimilable tanto al dolo directo de primer grado, el dolo indirecto, hasta también el dolo eventual. ¿Se acuerdan? Si ustedes observan,
en primer momento, esta figura pareciera ser muy similar a la tipicidad subjetiva. No obstante lo cual, debe manifestarse lo siguiente. Acá dice intencionalmente. En el Gracias, artículo Sofía. de calumnias no Muy estaba bien, eso. se ve que aquel que le dio tipicidad subjetiva del delito doloso de comisión ha tomado en cuenta esta referencia. Por consiguiente, cuando hace una manifestación tan determinante, cuando habla de intencionalidad, y vamos a poner de acuerdo en que participen de esta situación que en el tipo subjetivo se encuentra compuesto por, o se integran por dos elementos, el elemento cognitivo y el elemento volitivo, y al acá hablarme específicamente de que para que se constituya el tipo debe manifestarse mediante un acto intencional, por consiguiente, atento a la manifestación que dispone el propio tipo penal, establecemos que el único tipo subsumible en la figura del 110 es el dolo directo de primer grado, descartándose el dolo eventual. Les menciono, para que ustedes sepan, a nivel histórico ya podríamos decirlo, que antes se hablaba en el tipo de injuria de la problemática de la teoría de los ánimos, cuando hablábamos sobre todo de tipo subjetivo, y se decía que la acción desplegada por el sujeto activo debía ser con el animus injuriandi. Está el ánimo de causar una deshonra, desacreditación y demás. Y que si la manifestación lo era con un ánimo giocandi o un ánimo de realizarle alguna broma o una corrección, corrigiendo, y no me acuerdo en realidad todos estos léxicos en latín, establecieron una teoría de los ánimos que el único ánimo que era captado por el tipo subjetivo era el ánimo de injuria, y quedaban descartados todos los demás. Hoy por hoy, la teoría de los ánimos, como bien perdón, señala D'Alessio, y concordancia también con Dona, es ajena a toda la construcción que se hace de cómo se constituye o cómo está configurada la tipicidad subjetiva. Por más que tengan una tipicidad subjetiva monista, que se basta nada más con el conocimiento, o que se integra por conocimiento y voluntad. Respecto de consumación y tentativa, es un delito formal de resultado. Por consiguiente, admite la tentativa. Cuando se consuma, cuando se hace la manifestación que deshonra o desacredita y llega a conocimiento de terceros en la desacreditación, y la deshonra es tenida en cuenta por aquella persona a quien se dirige la manifestación. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto de? Yo tengo una consulta, pero te la hago cuando termines todos los temas porque es sobre un caso para ponerlo en práctica. Ok, dale. Te pido por favor que ya los 40 minutos que les prometí se los dejo, olviden lo que dije. Si empecé hablando 23 minutos de la primera figura, ¿sabés qué? Bueno, voy a tratar de lograr. Convenga, una horita, nada más, no les quito más, una horita. Pero me interesa porque son situaciones que están tan buenas. Vamos a la prueba de la verdad. Artículo 111. Préstenle mucha atención a lo que específicamente establece el tipo. ¿Está? El acusado de injuria. ¿Está? Repito, el acusado de injuria. En los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación, salvo excepción, en los dos casos siguientes. Primero, si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal. Primera excepción. Segunda, si el querellante,
pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena. Esperen que hay un profesor que quiere la dirección de... Listo, mil disculpas. ¿Está? Entendimos cuándo se permite de forma excepcional la prueba de la verdad. Digamos que, según el texto que les acabo de leer, prevé 2 excepcionales casos en que el acusado de injurias puede probar la verdad de su imputación, a través de lo cual, o sea, probada eso, como termina diciendo el párrafo, se exime de pena. ¿Está? Puede advertirse... Sí. ¿Profe? Sí, Josefina. Estaba Sofía. Ah, bueno, Sofía. No, yo dije sí, profe, nada más. Ah, perdón. Me hace un poco de ruido. ¿Por qué no lo dejan defenderse? El acusado de injuria. Yo te estoy acusando a vos que vos me injuriaste. En los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, ¿está? No podrá probar la verdad de su imputación. Estás ofendiendo mi honor. ¿Ok? Injuria. Deshonrar o desacreditar, no calumnia. ¿Está? Tened en cuenta eso. Estoy hablando, o sea, si se quiere, si lo querés ver de otra manera, la plataforma fáctica sobre la que opera es el tipo penal previsto en el artículo 110, no en el 109. Y hace una excepción respecto de si hay interés público, no es necesario. Y en el otro caso es, si podés probar la verdad, sí. Podés probar la verdad si el hecho sobre el cual vos basás tu manifestación dio lugar a un proceso penal, o si el ofendido, si el querellante, que yo te inicio la acción a vos porque vos me deshonraste, te pido que me pruebes si es cierto. ¿Entendés? En cuyo caso, ahí sí vos tenés que probar, porque si no probás, acreditás. Ya me estoy adelantando al segundo supuesto. ¿Entendés? ¿Por qué está el artículo? ¿Perdón? No estaría entendiendo la pregunta. Es que no entiendo por qué se lo está por qué se aclara esta cuestión, tipo, ¿qué porque, a ver, vos podés probar, por ejemplo, si yo realizo una manifestación deshonrosa hacia tu persona y por la misma ha habido un sumario penal, sumario no, dice un proceso, perdón, estoy ya grande, un proceso penal y se prueba ese hecho, la manifestación que yo realicé sobre tu persona es cierta y a mí no me, por más que vos me hayas querellado, yo tengo una prueba fehaciente de que sí. Y la otra situación es que el querellante, el que inicia la acción, mire, Josefina me deshonró, yo te digo, ¿sabes qué? Probame que yo... Probá que la manifestación que vos dijiste es cierta. Tiene una lógica. Sí, pero... o sea, yo entiendo lo que va al artículo. Lo que no entiendo es, ¿y si yo lo quiero probar porque a mí se me canta probarlo? Sí, así, hablando mal y pronto. No te lo permite para que goces de esta parte como liberalidad respecto de la imputación, tienen que darse los supuestos.
Bien, gracias. Perdón la interrupción. No, está todo bien. Perdón, ¿dónde iba? Vamos al objeto de la prueba de la verdad. A ver si por ahí te saco las dudas, porque tu cara refleja que no ha sido... Facundo, ¿cómo andás? Todo bien. Quizás en el artículo debería decir no deberá probar en vez de no podrá probar, debería ¿no? decir, ya pasamos a, me encanta, ya pasás a colegislador constitucional, me encantas. Pero está bien, le realizamos 10 millones de críticas, tenés razón. Dale. Debería decir qué, Facu, a ver si estamos de acuerdo. No deberá probar, excepto los casos siguientes. Bueno, dice más o menos se me hace un trabalengua ahí el artículo, ¿no? Pero fíjate lo que dice, por ahí no se entendió bien. Dice, no podrá probar la verdad de la imputación, salvo los casos siguientes. Dice más o menos lo que vos querés. ¿No? Hola. Sí, ahora. Bien. A ver, que quede claro. Hay que distinguir que lo que la norma específicamente prohíbe, como regla, podríamos decir, la prohibición como regla, es la prueba de la verdad de la imputación, pero esta situación no impide que el querellado acredite por los extremos de la delictuosidad de su conducta, es decir, no está vedada la prueba de la existencia del delito de injuria. ¿Entendés, Josefina? Lo que está vedado es la prueba del delito o la manifestación a que hace referencia. El querellado, a quien se dirige la acción por este tipo penal, siempre podrá probar que sus expresiones, siempre puede probar que sus expresiones no son injuriosas, ya sea porque son verdad, existe un proceso, o porque no tienen la entidad o el carácter a que hace alusión a aquel que insta la acción. ¿Bien? Profe, ¿Qué querés decir, Josefina? Sí. Bueno, no digo nada. No, dale. No, pero, o sea, a lo que yo iba, capaz fui muy brusca con el artículo. O sea, me refiero más a por qué el artículo, por ejemplo, está acá y no está en el Código Procesal Penal. O sea, ¿por qué tenemos un artículo que no está penando a alguien? O sea, está explicando cuándo una persona puede probar algo. ¿Eso no tendría que ser materia de proceso? Porque vos fíjate que acá prevé específicamente la forma, el modo y cuál es la resolución. Establece un tipo penal en el cual, pero acá no te dice cómo lo tenés que probar. Acá te dice podrá probar. Después veremos cómo lo probás. Será una cuestión de el procedimiento que establezca el Código Procesal. Y acá te establece que en estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el acusado quedará exento de pena. Bien, o sea que te está dando un eximente, digamos. Exactamente, es un eximente de pena. Bien. Si vos querés, a mí, yo soy extraño respecto de las naturalezas, me conocés, sabés que a mí las naturalezas jurídicas, Bien, a ver, para algún sector pensamos que respecto de las naturalezas jurídicas respecto en el derecho penal son falacias dogmáticas. ¿Está? No nos manejamos con la misma normatividad que existe en el Código Civil, que ahí sí tenemos naturaleza jurídica de los contratos, naturalezas jurídicas. A mí me parece que respecto del derecho penal, si lo repito, bueno, está grabado. Mis amigos civilistas me van a decir cualquier. Bueno, listo.
Pues, no me hagan hablar, porque saben que ya van 34 minutos y van por los artículos, chicos. Quiero terminar. Estoy transpirando como testigo falso. Pero no importa. Bueno, la primera excepción es si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiera dado lugar a un proceso penal. Digamos, no requiere mayor explicación. Debe darse, o sea, lo que comúnmente se denomina este tipo penal, se establece estas excepciones, a la verdad se llaman exceptio veritatis, ¿no? O sea, las pruebas, en tanto y en cuanto exista un proceso penal que conlleve a aseverar que las imputaciones que él dirigió son ciertas, por cuyo caso se beneficia con esta situación en particular. También lo mismo sucede en el segundo, que es cuando es a pedido del querellante. Es un arma, como bien pueden observar ustedes, un arma de doble filo, porque es el querellante por la injuria el que pide que se lo pruebe. Si se lo prueba y si es cierto, conlleva que la manifestación no tenía el carácter de injuria que sí le había establecido el tipo penal. ¿Bien? Bien. Después de haberme hecho confesar alguna cosa que no tenía ni la más mínima intención de que se supieran. A veces saben, qué sé yo. A propósito. Sí, ya veo que cuando decir contratos, obligaciones. A mí me dijo el doctor Manuel que son falacias dogmáticas y así empiezan en cadena, me van pidiendo a mí desafuero de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero bueno, vamos al 113. El que publicare o reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias referidas a otro será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso configurarán delitos de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público y que no fueren asertivas. Digamos que este tipo penal está, después de la ley 26.551, fue establecido como delito autónomo independiente de los tipos penales básicos de calumnias e injurias. Y la conducta consiste en publicar o reproducir aquellas conductas referidas a otra persona. Digamos que nos encontramos ante, vuelvo a decir, ante un tipo penal autónomo que reprime toda publicación o reproducción independiente, o sea, que quede claro que esta publicación o reproducción es independiente de las calumnias e injurias proferidas por otro, siempre que su contenido no sea atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. ¿Cuáles son entonces las figuras comisivas o las acciones típicas, podríamos decir? 2, reproducir, publicar y reproducir. Reproducir significa repetir la ofensa, volver a producir. Publica, aquel que repite de un modo que llegue a conocimiento de, voy a usar expresiones que tienen que ver con, por ejemplo, con el 209, a un número indeterminado de personas. Ese es el fin cuando habla de publicidad. Digamos que, de forma genérica, ambas acciones importan una repetición de la especie imputativa original, radicando, si se quiere, o si se quiere buscar la diferencia, en que una de ellas se conforma mediante la repetición y la otra cuando se pone en un círculo indeterminado de personas para que las mismas las conozcan. Las dos formas comisivas, calumnias e injurias. ¿Quién puede ser sujeto activo? Es interesante esta situación. Yo sé que estamos a poco tiempo del examen, pero tengo que medianamente expresarlo. O sea, sujeto activo puede ser cualquier persona.
¿Con eso les alcanza? No, excepto el que injurió, calumnió. Muchas Si no, gracias. Estuviste leyendo. Realmente, Josefina, te doy las gracias. Me siento, la verdad es como, estoy tomando un té, es como si me hubieras agregado una magdalena o algo así a mi té o café. Tal cual, exactamente. Esa es la disquisición que una persona de forma insidiosa les puede preguntar. Vos, porque es fácil decir, cualquier persona. Sí, sí, pero aquí tenés que diferenciar específicamente respecto del sujeto activo que se va a diferenciar de aquella persona que realizó la conducta que se reputa como calumniosa o injuriosa. Está toda la problemática de si el editor es en realidad el sujeto activo directo de esta figura, pero va a ser sujeto activo directo de la reproducción, que esa es la problemática, en tanto y en cuanto sea él quien posee el derecho de corrección y de la orden de publicación. En ese caso sí podrá imputarse el editor. Si no tiene estas cualidades, el editor, porque antes decía, bien, al sujeto activo, ¿quién era? El editor. No, siempre y cuando tenga estas calidades o cualidades determinadas. Es un delito, respecto del tipo subjetivo, es un delito doloso de comisión y como no requiere, como en el tipo del 110, una situación específica en cuanto al tipo subjetivo, podemos afirmar que el tipo subjetivo que puede contenerse en esta figura es tanto el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. ¿Bien? ¿Vamos al 114? ¿Alguien alguna duda? ¿No? Bien, vamos al 114. Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medios de la prensa en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos a costa del culpable la sentencia o satisfacción. Podríamos decir, siguiendo doctrina actual, que el tipo penal prevé como sanción reparatoria a costa del culpable la publicación de en el periódico la sentencia o la satisfacción en aquellos casos en que la ofensa hubiera sido propagada por medio de la prensa, pero establece lugares específicos y determinados, capital federal y territorio nacional. Después vamos a ver que digamos, los tribunales, hay muchos fallos de las cortes provinciales que establecen que esta medida también es aplicable a los territorios de la provincia. Digamos que como elemento, dentro del tipo objetivo, como elemento que diferencia estas situaciones en particular, es la preexistencia de calumnia y injuria, que si hubiere, y aquí viene la forma comisiva, propagado, lo que implica que el conocimiento de los dos tipos delictivos contenidos en el 109 y 110 se hayan extendido a un número indeterminado de personas. Respecto de la propagación, esta debe haber sido realizada por intermedio de la prensa, debiéndose en tal por los medios, por ejemplo, de diarios, revistas, folletos o libros, dicen. Facundo, pero, a vos que profe, tenés una... Sí. Pero en este caso no quedó medio antiguo en el sentido de en redes sociales hoy. Por eso lo citaba Facundo, que él nos porque hablaba hoy de redes sociales exactamente. puede Hoy, llegar mucho más lejos que un diario. Claro, ¿cuánto es la tirada? Está bien, vamos a discutir, no es el lugar ni el medio, y yo sigo extendiéndome, pero hoy la tirada de un periódico no es lo mismo de lo que era, como bien dice Josefina, de lo que era hace 10 años.
Hoy, por ejemplo, los diarios, si vamos a referirnos en ese vocablo, los diarios se leen más vía telemática que papel. Yo me acuerdo que antes recibía los domingos 2 o 3 diarios en mi casa. ¿Está? Hoy por hoy leo 2 o 3 diarios todos los días a través del medio. Y el detrimento en cuanto a mi economía no es tan grave. ¿Bien? Concuerdo totalmente con Josefina. Hoy por hoy habría que, si quieren que tenga el mismo fundamento la norma, habría que adaptarla a los tiempos que corren. Mirá los tiempos que corren. Yo estoy dando clases sentado delante de mi computadora y veo cuadraditos. ¿Está? Fíjense lo distópico que es la situación. Es que igual bien. todavía no hay una legislación con respecto a las redes sociales, porque se dan muchas situaciones de que las redes más importantes como Instagram, Facebook, hoy en día están cometiendo delitos, por ejemplo, de espionaje y todas esas cuestiones, y todavía no hay una legislación que, por ejemplo, tenga un reglamento que siga Google, que siga Facebook, como que todavía son libres para hacer todo lo que quieren hacer. Claro, exactamente. Sí. Ni que hablar, por ahí lo vamos a ver en el último tipo penal, ya me voy a ir, ya el horario se fue. En el último tipo penal, que medianamente tiene que ver esta correlación respecto de las redes, no solo un manual de ética, sino también de transferencia de información y transferencia de preferencia. Sí, totalmente. Y siempre, vos fijate que cuando se hicieron en Inglaterra y se hicieron en Estados Unidos, hay un par de, ¿cómo se dice?, documentales en Netflix y demás. Fíjense que cuando se quiere algún tipo de regulación, se echa mano a lo que vimos en la primera clase, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Como que cualquier intromisión regulativa respecto de lo que sea de redes sociales o de medios de comunicación masiva, la defensa es: estás atacando necesariamente mi libertad de prensa y mi libertad de expresión, ¿no? Profesor. Y como bien ya todos hablamos y medianamente creo que habernos puesto de acuerdo la clase anterior, es lo que está prohibido por todo el andamiaje de los tratados y toda la problemática de derechos humanos, es la censura. Lo que está prohibido es la censura previa, no lo que no va nunca a... siempre uno tiene que establecer determinadas situaciones en las cuales, bueno, yo puedo publicar, pero me tengo que hacer responsable de lo que publico. ¿Está? Y debiera, en principio, soy de los que piensa, sigo en este ánimo de confesionario, sigo pensando que algún tipo de regulación respecto a esta temática debiera haber. Bien, vamos, sigamos adelante porque si no se nos hace la noche. Sí, Facundo. Con respecto a la prensa, se debe tener en cuenta... No te escucho bien. Fíjate, está como medio muteado tu micrófono. ¿Ahí me escucha? Ahí te escucho más o menos. A los fines de este artículo se debe tener en cuenta la prensa de cualquier medio de reproducción, o solamente libros y eso. Vos fíjate, gracias, me diste pie respecto de la sanción. La sanción es la publicación, o viste que habla, que específicamente dice el tipo penal, satisfacción. No tiene nada que ver con el tema de los Rolling Stones. Pero sí podemos tomar el vocablo satisfacción, asimilarlo a otra situación que vamos a ver, que es la referente a la retractación, pues la misma implica el reconocimiento del autor respecto de su hecho y de la culpabilidad. Eso se debe entender, la referencia a que hace esta temática en este tipo penal del 114. El medio al cual se efectúa la publicación es en el mismo medio. ¿Vieron? Periódico. Las características en cuanto a la publicación es bastante claro lo específicamente
determinado en el tipo penal. Bien, vamos con el 115. Este lo deben haber visto en Derecho Constitucional o Derecho Procesal Constitucional. Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales. Y presten mucha atención a esto si se los preguntan. Y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. Desde el punto de vista del origen, o para hacerlo bien contradictorio, la naturaleza jurídica de esta fuente es obviamente, desde el punto de vista teleológico sistemático, estamos hablando de una excusa absolutoria. Desde el punto de vista de la redacción, no es un tipo penal. Pareciera no ser un tipo penal, ¿no? ¿Viste, Josefina? Para ganarte una sonrisa. Pareciera, voy a tomar las palabras de la compañera. ¿Por qué está acá? Sí, la pregunta es bárbara. Perdón. ¿Por qué está acá? Fui muy bruta. Yo soy así, perdón. Me gusta esa sinceridad. ¿Por qué está acá? Si es una excusa absolutoria. ¿Por qué no lo organiza? Lo que faltó, así, de manera genérica, es ¿por qué no organizan bien este tema del librito de penal y ponen lo que va en la parte general, y la parte especial en la parte especial, y lo que es procesal, pónganlo allí? También podrían haberme advertido en la parte general, en el 34, inciso primero, esa parte cuando se revea que haya falta de capacidad en los sujetos, que hablan de que periódicamente deberá revisarse, eso también podría integrar el código de procedimiento de las provincias respectivas. Situación que te la hubiera admitido. Pero si me lo planteas en este momento, yo te diría, vos sabés que no está mal lo que dice. Es así. ¿Por qué está acá entonces? ¿Por qué está aquí? Si es una excusa absolutoria y pareciera ser, según la redacción, que no es un tipo a las 6:30. Sí, 6:30 voy a tratar de terminar. Ya a esta altura empiezo a prometer, ¿no? Cada vez más tarde. Por ahí dura hasta las 7. No, por favor, quiero ir, quiero hacer otra cosa. Bien. Digamos que no es una norma que viene a eximir de punibilidad a determinadas conductas que no son las injurias en juicio. ¿Qué trasluce esta norma? ¿Por qué? Dice, las expresiones, lo vuelvo a leer, las injurias proferidas por los litigantes y apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales, no dados a publicidad, quedarán sujetos únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. ¿Qué es lo que cuál es el fundamento, el fin propuesto por esta norma? ¿Estamos de acuerdo? En la necesidad de asegurar el derecho de defensa en juicio, artículo 18 de nuestra Constitución. No es que excluya la tipicidad de la conducta, porque especifica las injurias proferidas, no me habla de calumnia, sino me habla de injurias proferidas. Me está diciendo, no, mire, señores, lo que usted está haciendo no está bien. Yo entiendo que debe ejercer su derecho, pero no puede ofender a la otra parte. Si se quiere, algunos discuten que en realidad dicen, no, quedarán exentas de pena. Bueno, vamos, hay que ver cómo tomamos, quedarán sujetas a las sanciones disciplinarias que tome, porque en definitiva no es que el tribunal haga oídos sordos, sino que le imputará la comisión de esa injuria, no lo resolverá con una pena, pero sí lo podrá establecer con una sanción disciplinaria, un llamado de atención, en el caso de que sea un informe, testar las palabras, llamar a la atención y pedir un pedido de disculpas, la suspensión de la matrícula o
el pago de una suma de dinero por la actividad. ¿Bien? Y acá se refiere nada más al honor subjetivo, porque como no va a ser, o sea, no exige que sea compartido ni nada, no, el honor objetivo no Es entra en discutible juego. esa sanción, pareciera ser que fuera exclusivamente bien, Josefina, respecto del honor subjetivo, cuando hablamos de deshonra y no de la desacreditación, ¿te acordás? Porque estamos siempre en la base de la injuria. Lo que pasa que como se da en un juicio, siempre es conocida no solo por a quien va dirigida, sino puede, por ejemplo, suponete que en un ejercicio ferviente de la defensa ante un tribunal, bueno, hasta en forma telemática puede darse, vos podés hacer una manifestación y es conocida, por ejemplo, por los 3 miembros del tribunal, a quien va dirigida, que puede ser la otra parte. Ahora llego a leer, Facu. A la otra parte o puede ser al defendido de la otra parte, ¿me explico? En cuyo caso puede darse tanto la desacreditación como la otra forma de la injuria. Perdón que voy a tratar de leer lo que me dice un compañero de ustedes, porque antes de irse, lea el chat, su clase es la única. Gracias, chicos, me ponen contento. Déjenme terminar. Vamos con, ¿dónde voy? 116. Participa de la misma situación en particular, cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exenta de pena a las 2 partes o alguna de ellas. Yo siempre discutí, yo era discutidor como ustedes, porque cuando hace a las 2 partes o a una de ellas, no, paren, en un principio de igualdad, si fueron referidas y tamizadas, tienen que ser a las 2 partes. Siempre me acuerdo que también es una excusa absolutoria. El juez puede, o sea, la jurisdicción, porque puede ser juez o tribunal, puede aplicar conforme a las circunstancias, declarando exentas de pena a las 2 partes o a una sola de ellas. A mí mucho no me gusta esta parte, cuando las injurias fueren recíprocas. A ver, fíjense ustedes, dice, las injurias recíprocas y le ponen una sola parte. Produce algo de ruido, ¿no? Repito, por si no se entendió, la injuria es recíproca cuando es dirigida a quien a su vez ha ofendido previamente, ¿está? Y lo hizo a causa de una ofensa recibida. Tiene que haber una relación de causa y efecto, poder decirlo de otra manera. Otra de las cosas que quiero decir respecto de esto es que es necesario que ambas injurias sean típicas y antijurídicas. ¿Tá? Tienen que tener la característica, o sea, es un requisito, si la vamos a revestir como tipo penal, tiene que tener el requisito requerido por el tipo objetivo, a saber, tiene que ser una injuria, con todas las características que ya vimos. Tipo subjetivo, igual que el anterior. Doloso. En este caso, como son excusas absolutorias, ¿está? Los tipos subjetivos y demás elementos, al carecer de respuesta respecto de reproche, no lo vamos a... ¿Cómo voy con el tiempo? Mal, como siempre. 117, sí, Valeria se me ríe. Aparte, ella no está hoy, está medio outsider, ¿no? No participa, pero se me ríe porque sabe que ella me ha tenido en penal parte general, sabe que, y no te digo cuando nos veamos en criminología, que doy los sábados, empiezo 1 hora y termino como 3 o 4 después. Mal para mí, ¿no? Pero bueno. El acusado de injuria o calumnia, las dos, 109 y 110, quedará exento de pena si se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo, o sea, me establece un requisito temporal específico. La retractación no importará para el acusado la aceptación de la culpabilidad. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es el arrepentimiento del autor y su interés de reparar el daño. ¿Qué
¿Qué es retractar? De forma coloquial podríamos que se retracta aquella persona que se desdice. Es una revocación expresa, no solo de lo dicho, sino también de lo hecho. Y hago una salvedad, porque específicamente lo requiere el tipo. Dice, la retractación deberá hacerlo antes de contestar la querella o al momento de contestarlo. Pregunta lógica que debieran hacer ustedes es, ¿y qué pasa si se hace después? No va a tener la excepción expresamente prevista, sí podrá tomarse como una atenuación respecto del reproche que se le dirija. ¿Está? Profe, Igual me parece injusto A ver. también eso. Y porque la repercusión que tiene un comentario que causa, o sea, que está acusando algo de alguien, no es la misma que la que se está retractando, porque la sociedad pero sí, para. Si, por ejemplo, se materializó la conducta, ¿tá? Y yo hice una manifestación calumniosa e injuriosa de tu persona y fue dada a conocer a tercero, no vale que, o sea, perdón, mirá cómo yo me estoy dirigiendo, será mi grado de cansancio. La retractación tiene que tener la misma entidad, hija. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo, bueno, yo voy y me retracto con vos, o antes de contestar la demanda, presento un escrito, me retracto y queda entre vos, no, el pero juez justo, y yo que la hice. pero mira, o sea, no lo voy a dar con el tema del diario y eso, sino lo voy a dar con redes sociales, que también se puede dar con el tema de las revistas o diarios. No es alguien que está, perdón, me está pasando algo. Alguien que está acusando a alguien en redes sociales y la gente se lo cree, por ponerle que sea, no sé, es medio una mentira, pero se lo cree. Y lo va a empezar a compartir y va a empezar a decir tal y tal cosa de esa persona. Y el que se retracta la demás gente no va a empezar a compartirlo, entonces no va a llegar pero a acá la tiene gente. que, no te olvides que estamos dentro de delitos de instancia privada y acá estamos cuando se ha materializado la acción. Porque aquí hay un proceso. Te dice, fíjate lo que te dice, Josefina. Te dice, cuando las injurias fueron, cuando el acusado de injuria, quiere decir que la acción ya se inició, el acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare, vuelvo a hacer la palabra porque me parece que es la determinante, públicamente. Ahí está el detalle. Igual yo la entiendo y coincido, porque por más que la retractación sea pública, mi honor ya está. O sea, a mí ya me lastimó. te pone en duda. Yo soy árbitro y a mí me pasa, y nos pasó hasta el 2019, el año pasado no se jugó, el 2019, publicaron una foto nuestra injuriándonos, y por más que haya sanción y un par de cosas más, o sea, ya queda en duda nuestra imparcialidad. ¿Por qué? Porque yo noto que esas personas ya tienen en duda de mi imparcialidad. Y ya lo ponen a ver a los demás. Me encanta el tema, me encantaría verlo, pero es un tema más ético o más filosófico que derecho penal. Sí. O es tema filosófico pero mi honor lo lesionó. del derecho in totum. Pero y más que hoy por hoy con el tema de redes sociales. Hay gente que no admite, hay chicos que han tomado decisiones espantosas por un acto difamatorio en una red social. ¿Está? Porque creo que sucede esto también porque injurias y calumnias es muy subjetivo, se importa mucho la opinión del otro y lo que opino yo de mí mismo. Y por eso digo, o sea, el honor ya está lesionado y con retractarme... Ajá. Bueno, entonces una preguntita, ¿serías partidaria de que no existiese la retractación? Claro, o sea, sí que sea una obligación, pero no como una eximente de pena.
Retractación estamos hablando. Yo me retracto cuando considero, hay libros, está bien, Foucault habla de la problemática de la expiación y el derecho penal, y que en realidad lo que uno busca en el otro, por eso durante tantos años se maquinaba, o la base era la confesión, o sea, la reina de las pruebas era confesar, entonces yo la confesión la tenía que seguir o obtener de cualquier forma, bien, Torquemada y sus adeptos. Pero, por ejemplo, vos me estás diciendo que lo que en realidad, la única forma para subsanar esta difamación a tu honor objetivo o subjetivo es la condena. Yo no digo No que hay sirva otra. la condena para subsanar, sino Porque hay veces, por que ejemplo, si yo tengo tan serviría. elevado mi honor subjetivo y siento que, como me dice Valeria, que mirá, después de que se retractaron, los condenaron, que esto, que lo otro, yo siento que la gente me mira de forma diferente. No, es que yo también lo veo como, lo veo desde del antes, o sea, como que sirva como para una persuasión, que no pueda ir cada persona y hablando de tal persona por lo que quiere y después se retracta y listo, ¿entendés? No, Porque que no es tan gentil. La retractación, claro, sí, te entiendo. Que cualquiera a vaya eso voy. diciendo de cualquier persona cualquier cosa, si total después tiene digamos, cartabón de perdón generalizado de, me retracto. Exactamente, Bueno, a eso pero voy. perdón. Yo también creo que, perdón, que el problema... Déjenme terminar. A ver, el tema sería también, vuelvo a decir, es filosófico. Estos temas saben que me gusta y me van a hacer hablar de más. Pero aquellas personas que comúnmente y de forma reiterativa hacen este tipo de manifestaciones en cuanto a la desacreditación o hablan de forma liviana de las personas o de los hechos, ¿no van perdiendo también en alguna medida, digamos, seriedad o acreditación en el público? O sea, que todos los días dice, ¿sabés qué? Se levantan. Bueno, mañana es domingo. Bárbaro. Pasado es jueves. Y siguen dando ese tipo de aseveraciones. no es... En algún momento perdió credibilidad. ¿Sabés qué? A fulanito de tal no lo veo más porque no hay una que pegue. Es que eso no es lo que le tiene que importar al derecho, porque es como que le dan la posibilidad al homicida de que Es sí que, mata, pero después perdóname, lo lleva al desde el hospital. punto de vista teleológico sistemático, la norma, si bien podemos discutir si está bien o está mal y demás, la norma tiene un fin. El fin es que aquella persona que realizó la manifestación admita de forma concreta y directa que se equivocó y acepte su equivocación y la haga de forma pública que todas la conozcan. Bueno, para mí eso es, está mal planteada para mí la norma. Para mí tendría que ser como eso, como una obligación o una sanción, básicamente. No servir de eximente de pena. Y que pueda demostrarse que está diciendo la verdad en cualquier momento. O sea, para mí Está está bien, muy vos mal planteado. modificarías la prueba de la verdad juntamente con el 117. No admitirías una cláusula de este tipo, ¿tá? Vos siempre el proceso tiene que terminar con una definición jurisdiccional, no admitirías que el imputado admitiese su culpabilidad, que es lo que está haciendo. Te aclaro que vas a tener un problema en procesal penal cuando hables de juicio abreviado. ¿Tá? Pero en te vas a ese acordar caso de mí está cuando confesando, está confesando el delito. En este caso sí podríamos decirlo desde una cultura judeocristiana que está confesando, porque la confesión tiene un rasgo religioso, está confesando el delito. Y cómo lo expía a través de la pena. Pero eso lo vamos a ver en criminología. ¿Puedo seguir? Me queda un artículo, por favor. Sí, doctor. Gracias. Bueno, en este tipo penal en particular, ustedes tienen más experiencia o una dinámica más factible que la mía, porque habla ya específicamente de suministro de información falsa a terceros y la regulación de lo que comúnmente se denomina habeas data, ¿no? Son 3 las figuras que prevé. La pena será
de 6 meses a 3 años al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos. La escala se aumenta, y para zanjar toda la problemática de la tentativa, ¿no? Cuando del hecho se derive un perjuicio a alguna persona, y la cuarta tiene en cuenta las circunstancias del sujeto activo. Bien, respecto del tipo objetivo, es un delito, podríamos decir, especial calificado respecto del de calumnias y el de injurias. Digamos que el inciso segundo es la figura básica, el inciso tercero tiene en cuenta la situación en la cual se coloca al sujeto pasivo, y el inciso 4 tiene en cuenta como fundamento de reproche la calidad del sujeto activo. Requiere el tipo penal básico que la información falsa contenida en el archivo de datos personales sea proporcionada, y esa es la forma en la cual se manifiesta la figura, a un tercero. O sea, tiene que darse la información falsa, sabiendo que es falsa, a un tercero, y este tercero tiene que ser una figura distinta del titular de los datos. ¿Bien? Vamos a las características. Sujeto activo puede ser cualquier persona que proporciona la acción prevista en la figura, y sujeto pasivo de este delito es el titular de los datos falseados. Y acá Sofía me va a ayudar. Es un delito doloso, mira, abre los ojos así como diciendo, ahora me coloca en situación de riesgo permanente. No, es un delito doloso, perdón, el tipo subjetivo es un delito doloso subsumible únicamente porque requiere que la figura específica dice a sabiendas, sabiendo que, o sea que tiene que tener una intencionalidad especificada. Esto quiere decir dolo directo de primer grado. La agravante contenida en el tipo penal del inciso tercero es cuando el hecho derive respecto de que se le cause un perjuicio a una persona, lo que implica o requiere específicamente un resultado determinado. El resultado este se materializa en el perjuicio que se le brinda. Y por último, como ya vimos, delito especial propio, podríamos denominarlo desde el punto genérico el inciso 4, toda vez que requiere una calidad o cualidad especial en el sujeto activo. ¿Bien? Pido 1000 disculpas. Yo había dicho que eran 40 minutos, me pasé como siempre, son y 15 ya casi. ¿Puedo hacer una pregunta yo antes de irte? Sí, mirá, desgraciadamente por la PAS o ASPO, no sé cómo quieran llamarle, no me voy a ir. Ganas tendría. No, yo tengo una duda. Todo lo que es delito doloso directo y lo del tipo, o sea, tipo Delito, objetivo. Pará. ¿Qué me querés decir con delito doloso directo? El dolo directo, que son todos, ahora casi todos sí. son delitos de dolo directo, y el sujeto activo y pasivo es casi todo lo mismo, ¿no? No. Excepto este último caso. No. ¿No? No. En algunos te dije que tenías que tener en cuenta sobre todo cuando habla de a sabiendas, o cuando hace algún requisito a una intencionalidad específica en el tipo subjetivo, esa figura es subsumible solo mediante el dolo directo de primer grado. En las otras, cuando no requiere un requisito específico el tipo subjetivo, podríamos decir que es admisible el dolo directo de primer grado y el de segundo grado y el eventual. Sujeto activo y sujeto pasivo, tené cuidado. Si te preguntan, sobre todo en el 109 y en el 110, y tené también en cuenta que
muchas veces el 109 y 110 son la plataforma fáctica sobre la que operan los otros tipos penales en los delitos contra el honor, respecto del tipo subjetivo, hace, así yo me quedo tranquilo, y Pepe Grillo, que debe estar aquí adentro, se queda también tranquilo, que hay situaciones o hay sujetos que respecto de su calidad, y dentro de los lugares donde hacen alguna manifestación con estas características, que tienen una protección individual especial. ¿Bien? Bueno, no les pregunto cómo están, porque yo me ponía pseudo complicado antes de rendir un parcial. Estoy seguro que no debe ser el único. No me digan, por favor, cuántas materias están cursando, porque me van a poner de mal humor. Sí, pedí que no lo dijeran. O sea que... Facundo, profe va a dar la clase del sábado. Yo podría el sábado a la tarde. Pónganse de acuerdo, mándenme un mail y veo. Y pónganse... ¿Y sobre qué quieren hablar? Pues yo a la tarde tengo que preparar el examen de parte general. Fíjense, díganme, si no, pero organícense ustedes, no pretendan que yo los organice, por favor. Mi cabeza no da para tanto. No les ¿cómo van? Mi cabeza no da para tanto. Ok. No, bien, profe, bien. ¿Ingresan los delitos contra el honor? Bien, profe, las clases sirven mucho, la verdad. Ingresan contra los delitos, sí, pero a mí me gustaría que cumpliesen algo de su sí, parte. vamos a estudiar también. Porque no estoy diciendo que no voy a estudiar. Obvio, profe. En parte general yo les pongo los cronogramas, que esto, que el otro. Y si no hablas, los chicos es lo mismo que nada. Y entonces te sentís como diciendo, yo me comprometo a hablar 40 minutos y para hacerlo ida y vuelta, que la idea es que ustedes previamente lean algo, cosa de que esto vaya siendo más. Y siento que, la verdad, terminé hablando 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Mirando, vuelvo a decir, es terrible para mí. Sentado mirando una cosita. Pero a nosotros nos gusta, o sea, por eso también nos quedamos. Pero a mí bueno. me toca. Profe, yo quise hablar y me terminaste diciendo que era quejosa. No puede ser. No te dije quejosa, te dije que fuiste terrible con lo que dijiste. Pero está bueno, pero me cuando gusta, dijo picante. Como dicen ahora, es picante. No entiendo a qué se refieren, pero bueno. Escúcheme, pónganse a estudiar, por favor. Tienen 5 días. No lo recuerdo. No sé que el miércoles que viene no creo que haya clase, porque creo que volvemos para el después del recuperatorio. Sí, es así. Bueno, chicos, pónganse a estudiar. Mucha puntos suspensivos, no lo puedo. No, para. A dejar de